Y voy ahora. Mira, esto que oyes son las gaviotas, sí, las del Tévere y las que vienen desde Civitavecchia. Bueno, quiero decirle que hoy es viernes y es una participación especial del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, buenas tardes para ti. Querido Joaquín, siempre un gusto volverte a saludar. En buenas tardes aquí en México, muy buenas noches en Roma, lleno de estos acontecimientos históricos en los cuales hoy te encuentras. Hoy nos toca, como todos los viernes, lo que no se enseña en la escuela. Y hoy quisiera, de manera muy particular, un tema que me parece que urge enseñar en las escuelas y que fue, aprovechando este momento en el que te encuentras, parte del mensaje principal de la catequesis esencial del Papa Francisco. Un tema que tiene mucho que ver con lo que ha sucedido en los últimos años en el mundo. Un mundo que se ha polarizado, un mundo en el que se han roto muchas relaciones, un mundo especialmente en el que el odio como una emoción ha crecido de manera muy peligrosa. Cuando revisamos cifras, por ejemplo, de países como Estados Unidos, algunos países europeos, vemos que los delitos de odio crecen a doble dígito todos los años. Llamamos delitos de odio a aquellos que se dan contra una persona no por quitarle su patrimonio, no por otra situación, sino por ser quien es cuando realmente hay algo intrínseco en contra de esa persona. Y esto ha crecido mucho en el mundo. Ante esta situación, el Papa Francisco ha puesto como un eje central, y siempre fue así de su mensaje, el de la misericordia. La misericordia vista como la manera que tenemos las personas de comprender, de ponernos en los zapatos del otro, de que independientemente de las circunstancias, a veces complejas de las relaciones humanas, siempre prime un sentido sobre la otra persona, porque la otra persona tiene un valor muy especial, podríamos decir, un valor que se deriva de su propia dignidad como ser humano, de su propia dignidad como persona. Y es que, Joaquín, el tema del odio ha sido muy poco estudiado. Hace algunos años, el profesor Semir Zeki de la Universidad de Londres, que es un neurocientífico, publicaba un estudio muy interesante en el cual veía cómo reaccionan los cerebros que odian a otra persona. Se daba cuenta que el cerebro que odia a otra persona es un cerebro que, entre otras cosas, está involucrado con profundidad en eso. Es un cerebro que una vez que odia difícilmente cambia de opinión, es difícil que perdone. Es un cerebro que además se obnubila por causarle un daño a la otra persona. Esta pasión, el odio que tanto ha crecido desde ese punto de vista, que es el neurológico, también ha crecido desde un punto de vista de mayor calado, en la voluntad de las personas, en su psique personal. Y esto es algo que al Papa le preocupaba mucho y es algo que no se enseña en la escuela. No estamos enseñando en nuestro sistema educativo a ser comprensivos con el que tenemos al lado. No enseñamos la importancia de la relación, la importancia del valor del otro. A veces nos hemos quedado en temas que tienen que ver con la tolerancia, temas que tienen que ver con la convivencia pacífica y pensamos que ese es el paso que tendríamos que dar para poder enfrentar esta plaga enorme que hoy está poniendo en riesgo a regiones enteras del planeta. Y la verdad de las cosas es que la tolerancia sola no es suficiente. Se necesita ese paso que es la misericordia, el ponerse en los zapatos del otro. No solamente tolerarlo, sino preocuparse por él. Este fue un mensaje tan importante que en su momento el Papa dedicó un año entero a la misericordia, el año de la misericordia. Y en este punto yo quisiera traerlo al sistema educativo actual y a los riesgos que estamos teniendo y proponer en ese sentido algo que creo que valdría mucho la pena en las instituciones educativas. Primero, hablar
del sistema educativo. Nosotros estamos enseñando a las personas a superarse, a los niños, a tener un éxito. En las universidades mismas lo vemos, cosa que es muy positiva, tener éxito profesional. Pero lo hemos hecho los últimos años, y yo diría las últimas décadas, de manera totalmente individualista. Se trata de que tú llegues a la cumbre del éxito, se trata de que tú estés allá arriba, pero muchas veces de manera personal y muy individualizada, lo que hace que no estés pensando en los demás. No estamos formando esa relación humana de voltear a ver al otro. Otro de los temas que me parece a mí que ha faltado y falta en nuestro sistema educativo es que reducimos la educación a transmitir algunos conocimientos valiosos, sin duda, muy útiles, matemáticas, biología, etcétera, pero nos olvidamos de la convivencia, del vínculo con el que tengo al lado. Y ese vínculo no se puede generar de manera profunda si no hay una escucha activa, si no hay un sentido de valorar al otro en toda su integridad, lo que supone la misericordia. Pero sobre todo, que los sistemas actuales, políticos, económicos, parten de una base y de una visión totalmente individualista. No estamos viendo a los grandes núcleos. Hablamos de justicia social, sí, lo cual es correcto, pero no hablamos de esa empatía que va más allá de la justicia, de ese entender que la única manera en que los seres humanos nos desarrollamos, somos felices, salimos adelante, es en el ámbito del otro. Yo creo que hoy un tema muy importante sería en la matrícula educativa empezar a hablar de esto, de la escucha, de la misericordia, del poder valorar al que yo tengo enfrente. Uno de los puntos que yo creo que insistió mucho el Papa Francisco fue en este tema en el que veía la misericordia no solamente como un punto de bondad hacia el otro, sino que era como un punto en el cual se creaba realmente la sociedad. Si la misericordia se convierte en una manera de discernimiento, en una manera en que nosotros captamos el mundo, entonces el mundo cambia completamente. El mundo es diferente para una persona que piensa de manera individualista que para una persona misericordiosa. Un mundo para una persona misericordiosa, la realidad para una persona misericordiosa es algo que va mucho más allá, es algo mucho más profundo, es algo en el que encontramos una riqueza mayor a mis límites personales. Por eso creo que esta gran enseñanza, que fue central en el pontificado del Papa Francisco, la misericordia, hoy se vuelve absolutamente esencial. Y de la misericordia, un tema que va enlazado, que es consecuencia de ella, es el tema del perdón. Hoy, más que nunca, en los sistemas políticos, en las sociedades actuales, necesitamos trabajar e impulsar el tema del perdón. Yo creo que una sociedad con una visión misericordiosa fácilmente puede ser una sociedad que perdona, pero una sociedad más bien individualista, en la que no estamos enseñando en la escuela, en la que no está en la cultura este tema de comprender al otro, de la escucha activa, de la misericordia per se, bueno, es una sociedad que difícilmente puede levantarse de la polarización. Quisiera yo cerrar, Joaquín, diciendo que esto no lo veamos solamente desde un punto de vista, la misericordia social, no lo veamos solamente desde un punto de vista político, como si fuera algo externo a nosotros. ¿Qué tanto, yo le pregunto al auditorio, estamos viviendo la misericordia, esta escucha activa, este estar preocupados por los demás, este estar abiertos a entender al otro en nuestra propia casa, con nuestra propia familia, con nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué tanto? Y en la medida en que lo estemos, no solamente haremos un mundo mejor, sino que seremos mucho más felices, seremos mejores nosotros como personas, nos realizaremos más. Joaquín, la misericordia que nos enseña en la escuela, punto central del pontificado, uno de los más importantes, Francisco, hoy de la que tan necesitado está el mundo. Una buena reflexión, este momento que estamos viviendo, para entender cómo la podemos impulsar desde la escuela, desde la familia, desde nuestro propio interior, nosotros mismos.
Querido Joaquín, te deseo lo mejor por allá. Te mando un abrazo muy grande aquí desde México y continuamos en contacto. Abrazo a todos. Claro que sí, querido doctor, el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. El tema de la misericordia no es un tema de religión, no. La misericordia es un tema del ser humano, como decía el doctor, oír, darle importancia al que está con nosotros, respetarlo, darle tiempo para que se acerque, para que nos diga, para que nos cuente, para estar a su lado. La misericordia no es un asunto de religión, no, es un asunto de la condición humana, de la buena cara de la condición humana. Debería ser.